Hola, soy el Dr. Adair y hoy les hablaré sobre el trasplante de órganos. Un trasplante es sustituir un órgano o tejido enfermo por otro que funcione adecuadamente. Hoy en día constituye una técnica médica muy desarrollada que logra magníficos resultados para los receptores. Los órganos y tejidos que se pueden donar son riñón, hígado, corazón, páncreas, pulmón, intestino, médula ósea, huesos, tejido ocular, válvulas cardíacas, segmentos vasculares y ligamentos. No obstante, necesita obligatoriamente de donantes. Sin la solidaridad de los donatarios, no hay trasplantes. Los trasplantes tienen muchas controversias éticas. Por ejemplo, una de estas se da en obtener órganos o tejido de personas muertas, incluyendo la definición de muerte como tal. Otra sería la elección del mejor candidato para recibir el trasplante. Existe una controversia parecida a la anterior, pero es un poco menor su discusión. Es la de la donación de un familiar directo, la cual está inclusive dentro de un valor moral. Si consideramos la historia de la medicina en el siglo XX, podemos poner el trasplante como uno de sus mayores éxitos, donde se conjugan el conocimiento científico con la pericia técnica. Los trasplantes no solo han permitido salvar la vida de muchas personas que estaban condenadas a la muerte, además ha mejorado la de muchas otras. La medicina actual se hace cada vez más compleja con un gran desarrollo tecnológico, con pacientes cada vez más informados y conscientes de sus derechos. Se ha producido un inmenso desarrollo de la investigación farmacológica y de la industria farmacéutica. El medicamento es una herramienta imprescindible para el trabajo médico, siendo ampliamente utilizada. Durante las últimas décadas, la Organización Mundial de la Salud ha proporcionado el concepto de medicamentos esenciales, planteando un listado de 433 medicamentos de acuerdo a su importancia de salud pública, eficacia, seguridad y relación con el costo y beneficio. La responsabilidad del clínico en la prescripción es un acto complejo, que además de la necesidad de conocimientos y experiencia profesional, está influido por múltiples factores como políticas institucionales, demandas de los enfermos, estrategias de promoción y cambios culturales que consideren el medicamento como un fin de consumo. La receta médica es un elemento esencial en la relación médico-paciente, orientando a los mismos a los principios éticos de la medicina, como lo son los clásicos principios bioéticos: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Respecto a la relación con la industria farmacéutica, la industria tiene la obligación de informar a los profesionales que prescriben, que son responsables de recibir la información, realizando un análisis crítico y objetivo, en la cual los conflictos de interés sean reconocidos y se les dé un mejor manejo y solución adecuadas. En conclusión, los fundamentos de una ética de la prescripción son los mismos de la buena práctica clínica: criterios científicos racionales y principios éticos, considerando equilibradamente el beneficio para el paciente, el respeto a su voluntad, las indicaciones adecuadas y la racionalidad económica. La bioética en el aborto. Hay que recordar que la bioética se encarga de los estudios en los aspectos éticos de las ciencias de la vida. Antes de entrar directamente a las decisiones en torno al aborto, tenemos que abordar en bioética dos conceptos muy utilizados sobre este tema. Los conceptos más utilizados son el estatuto del embrión humano y la segunda cuestión es la autonomía de la mujer para decidir. Se afirma la autonomía como una posesión del individuo que decide con independencia absoluta sobre sí mismo, pero en la práctica de esta filosofía se encuentran a personas no competentes o con la competencia disminuida que hacen difícil la aplicación de la misma. La bioética tiene un sentido más concreto, y algunos, sobre todo en el ámbito anglosajón, la definen como la capacidad de tomar decisiones sin coacciones en lo referente al propio cuerpo y a la atención de salud en torno a la vida y la muerte. Bien entendida esta parte, pasaremos a otro punto fundamental: dignidad humana, ética y derechos humanos. La personalidad es algo esencial al hombre, no es una simple cualidad que se adquiere, se tiene por ser hombre. Por esto, es la única base posible para una fundamentación profunda de los derechos humanos.
Tanto la dignidad de la mujer como la del feto están en juego en las decisiones morales de abortar, y también está en juego el fundamental derecho humano a la vida, que tenemos todos los seres humanos. Es importante esta premisa en múltiples ámbitos de la bioética, ya que hace referencia a la vida humana en estado embrionario fetal. Es una de las situaciones en que la vida humana se manifiesta, pero sin todas las características que le son propias como consecuencia directa de su naturaleza humana: autoconciencia, libertad, dominio de sí, etc. Estos son los términos que, según algunos, definen la calidad de vida. No merecería ser llamada vida humana la que no poseyese en plenitud estos atributos del hombre. En España, el aborto provocado está penalizado en base a la protección del derecho a la vida del no nacido, pero la ley los despenalizó en algunos lugares. Esto dio inicio a un amplio debate ético y jurídico que marca también el inicio de la preocupación por la bioética como disciplina en este país. Pero, independientemente de lo que señalen en cada momento las leyes, es necesario tener en cuenta que no todo lo permitido legalmente es éticamente correcto. Puede ser que no se penalice en determinados lugares, pero eso no lo convierte en algo moralmente aceptable y debe ser éticamente justificado. Para finalizar, hay que recordar: todos ejercemos nuestra libertad en el horizonte de una vida buena que pretendemos realizar, en el horizonte que nos dan los ideales. La vida moral pretende llevar a plenitud nuestras potencialidades y proyectos de vida. Bioética en pacientes terminales. ¿Qué es un paciente terminal? El paciente o enfermo terminal es un término médico que indica que una enfermedad no puede ser curada o tratada de manera adecuada, y se espera como resultado la muerte del paciente dentro de un periodo de corto tiempo. Características de una enfermedad terminal. En la situación de enfermedad terminal concurre una serie de características que son importantes no solo para definirla, sino también para establecer adecuadamente la terapéutica. Los elementos de una enfermedad terminal son 5. Primero, presencia de una enfermedad avanzada progresiva incurable como en el caso del VIH-Sida. 2. Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, por ejemplo, cuando los antibióticos ya no son funcionales en el tratamiento de infecciones y se opta por calmantes para evitar el dolor en el paciente. 3. Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes. 4. Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia explícita o no de la muerte. 5. Pronóstico de vida inferior a 6 meses. La aplicación de los principios bioéticos fundamentales, beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, garantizan una asistencia adecuada al enfermo que está en situación de enfermedad terminal. La bioética, en cuestión de pacientes terminales, siempre buscará salvaguardar la vida del individuo, aunque hay casos en donde paulatina o inmediatamente se lleva un proceso de eutanasia en el paciente. Esto solo si el estado del paciente va en contra de la dignidad humana o de una buena calidad de vida. La eutanasia se lleva a cabo en 2 situaciones, presente o ausente. De manera presente es el mismo enfermo el que decide si desea seguir viviendo. De manera ausente, cuando la enfermedad impide un estado de conciencia y se decide el futuro del paciente por la decisión que tomen los familiares responsables o por un escrito de validez legal que dejó el enfermo. El derecho a la salud, el médico. La bioética plantea un manejo prudente y adecuado de las aportaciones de la medicina, considerando a todos sin distinción y buscando por encima de todo la salud y el bienestar. La medicina está basada en el conocimiento científico y razonamientos que siguen los principios fundamentales de la bioética. Cuando hablamos del derecho a la salud, hacemos referencia a uno de los puntos clave de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este derecho aborda los siguientes puntos en general. Es un derecho a gozar de un buen ambiente en donde desarrollarse y un acceso a una atención médica integral y profesional. Pero esto no siempre es así. En varias naciones no existe el concepto de salud pública, o simplemente el lugar no permite la presencia de un médico. Un ejemplo muy palpable a nosotros son las zonas de provincia de nuestro país, como Chiapas y Yucatán. El médico
es el medio por el cual tenemos acceso a una atención profesional en este sentido, por lo cual su papel en la sociedad es imprescindible. Desde tiempos de los griegos, los médicos se guiaban por un código de conducta llamado actualmente juramento hipocrático, que básicamente era una pauta general para guiar las acciones del médico en ciertos casos y buscar siempre el mejoramiento del paciente. En momentos de la historia, como en la Segunda Guerra Mundial, los principios de la bioética no han estado presentes, ya que en estos momentos se buscaba el avance científico y no la salud de la sociedad en general. En la actualidad, los médicos practican un juramento muy similar al hipocrático. Por eso, y por otras cosas, se puede decir que los principios de la bioética son un fuerte fundamento de la medicina contemporánea.